Amigas y amigos, seguimos en nuestra reflexión semanal. El otro día planteamos la temática a partir del profeta Amós y después la carta a Timoteo y el Evangelio de Lucas, ¿no? Y las tres lecturas van en la misma línea, ¿no? De criticar los abusos de poder y la tentación de la riqueza como lo principal para el abuso, ¿no? Y cómo el profeta Amós critica en el contexto de la caída del reino del norte, del peligro de la caída, cómo ese riesgo de crisis fue aprovechado por gente rica para enriquecerse más a costa de hambrear a los más pobres, ¿no? Ese contraste tremendo, ¿no? Lo critica con mucha fuerza, ¿no? Además, vimos en la carta a Timoteo la crítica también a usar la religión en función de intereses egocéntricos de poder, ¿no? Cuidado con la religión. Si es ajena a la interpelación a la conciencia para superar el riesgo de abusar del poder, la religión es para peor, es usar el nombre de Dios por vanidad, es pecado contra el primer mandamiento, es la ambigüedad tremenda de la religión, que puede ser un factor con el cual se pretende sacralizar los mismos intereses egocéntricos, ¿no? Es un riesgo enorme. Como decían los romanos, la corrupción de lo mejor es la peor de todas, corruptio optimi pessima. Cuando la religión se corrompe es para peor, ¿ya? Es como la política, cuando se corrompe es para peor, siendo grandes ideales de bien común y de acceso trascendente, ¿no? Lo mejor posible se puede convertir en lo peor, mal usado, ¿no? Los textos de hoy van en una línea similar, ¿no? Vuelven a insistir en lo mismo, ¿no? Y de hecho, la primera lectura sigue siendo tomada del profeta Amós, en ese mismo contexto, acentuando más ahora cómo la pretensión de que la riqueza de los que la tienen garantiza la seguridad fundada en que estoy seguro porque soy muy rico, tengo riqueza, ¿no? Y en esa línea Amós critica eso, incluso ridiculiza un poco cierta tradición de David en el texto, ¿no? Cuando dice acostados en camas de marfil, y arrellenados en sus lechos comen corderos del rebaño y becerros sacados del establo, y canturrean al son del arpa, se inventan como David instrumentos de música, y alude eso a fiestas musicales, digamos, pasándolo muy bien, tomando y comiendo, mientras los pobres, digamos, se mueren de hambre, ¿no? Ese contraste. Y dice, no se afligen por el desastre de José, o sea, de la casa de Samaria que venía la crisis, ¿no? No se afligen por los que sufren, no sienten compasión por ellos, se sienten sobre todo seguros en su riqueza que los ampara, abusando de todo lo que permite la riqueza, con faltos totalmente de compasión, de ponerse en la piel de los que sufren, ¿no? O si no, no se sentirían cómodos en esa falsa seguridad. Ese es el tema fuerte de Amós, ¿no? Fíjense que en estos días que estamos con este profeta tremendo, ¿no? Se dio la noticia, apareció la noticia de la gran fiesta, el gran banquete que le dio el rey de Inglaterra, ¿no? En su castillo de Windsor, ya, para recibir apoteósicamente al presidente Trump en visita oficial. Hay una gran apoteosis, ya, mientras en Gaza la gente se está muriendo de hambre y está el ejército de Israel acorralando a toda la gente y matando, con falta total de compasión. Ese contraste enorme, el mismo que criticaba Amós, vale para hoy, digamos, es una barbaridad, un escándalo, un banqueteo de ese tipo, simultáneamente además con los responsables principales de que eso esté dando en Israel, en Gaza, ¿no? Eso es un tema. Paralelamente a eso había la compasión suscitada en grupos, la flotilla Sumut, ¿no? Que iba con esos 40 barquitos o embarcaciones de diversos países con gente de buena voluntad, llevando alimentos sin armas ni nada para llegar a Gaza, si es que los dejan entrar, para atender compasivamente a la gente que la sufre ahí, digamos. Ese contraste tremendo, digamos.
Nos lleva a la reflexión, ¿no? La compasión es lo que tiene que corregir el poder y superarlo. Valemos por la compasión, no por el poder a costa de la compasión, ¿no? Es la misericordia, la compasión, el criterio eterno, ya la correcta inversión a largo plazo, ¿no? Como decíamos el domingo pasado, ¿no? La segunda lectura, en esa misma línea, sigue siendo tomada de la primera Timoteo, la carta a Timoteo. Y ahí es interesante el capítulo 6, versículo 11 al 16 de la carta a Timoteo, pero el versículo justo anterior al texto con que empieza la lectura de este domingo, ¿no? El versículo anterior dice, en la misma carta, la raíz de todos los males es el afán de dinero. El capítulo 6, ¿no? La raíz de todos los males es el afán de dinero. El dinero es la tentación fundamental. Fíjense que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando habla de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es el prototipo de qué es lo tentador, lo que nos aparta de lo único que vale la pena, de lo que Dios es, pone en esa lectura simbólica de Satán, el tentador, que es lo que tiende en nosotros mismos a mover nuestra actividad, ¿ya? Pone Lucas que le muestra a Satán a Jesús todos los reinos de la tierra, ¿ya? Y le dice, todo esto, que es lo que vale la pena, la riqueza, yo te lo daré, porque me ha sido dado a mí, y yo lo doy a quien quiero. Y si me adoras, todo esto será tuyo, te lo daré yo. Y pone ahí Lucas que la riqueza no viene de Dios, viene de Satán, es tentación diabólica. Es la raíz de todos los males, el afán de dinero, la tentación fundamental. Por culpa de la riqueza pasamos a llevar a los otros. Pretendemos que valemos más cuanto más nos imponemos a costa de los demás. Eso es la tentación peor, en la que caemos constantemente. Estamos cayendo en la tentación. La riqueza, por mucho que le metas elementos religiosos sacralizándola, ahí más caes en la tentación, porque usas a Dios por vanidad, pecas contra el primer mandamiento. La riqueza no puede ser sacralizada en sí misma, porque es la tentación, es sacralizar al tentador, a Satán. No viene de Dios, viene de Satán. Aquí no hay, todas son falsas las teologías de la prosperidad. No, la prosperidad injusta es satánica. No uses a Dios por vanidad. Estás engañándote y engañando a los demás. Es una falsa teología esa, ¿ya? Ese es el tema fuerte que hay aquí. Y luego viene, del versículo 11 en adelante, el texto que leen en la primera carta a Timoteo hoy, dice algo interesante. Primero parte diciendo, tú en cambio, hombre de Dios, le dice, huye de todas estas cosas, dice, y corre al alcance de la justicia. Y pone como primera característica, busca la justicia. Busca la justicia. Donde hay justicia y busca de la justicia está Dios. No donde hay poder a costa de la justicia. Siempre es el mismo tema. Y luego pone en el texto, dice, te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y en la presencia de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió un solemne testimonio. Es un texto notable, alude a que habla de Dios, ¿no? Que es el fundamento de todas las cosas, y a Jesucristo, que ante Pilato dio testimonio, y alude a un tema verificable históricamente. El Jesús, conocido como el Jesucristo, fue preso por Poncio Pilato y crucificado por Poncio Pilato. Y fíjense que en los textos romanos hay una carta de Tácito del año 115, por ahí, ¿no? En que alude, digamos, a ese elemento histórico. Es un elemento que no es de fe, es de verificación historiográfica. Ese Jesús, el Cristo, dirá el texto de Tácito, conservado en los anales romanos, dice, había unos tales cristianos, habla de los cristianos, y entonces alude cuyo nombre viene de un tal Cristo,
a quien Poncio Pilato, bajo el gobierno de Tiberio, lo condenó a muerte crucificado. Y tenemos un primer texto historiográfico de referencia a ese tema, que sale en el credo, pero es una base historiográfica. Poncio Pilato hizo crucificar a Jesucristo, como consta en los anales romanos, no solo en la fe cristiana, ¿no? Ahora, la fe cristiana le añade entonces el significado teológico de ese dato historiográfico. Y el significado que lo pone aquí, en el mismo texto de hoy, Timoteo dirá, manifestación que a su debido tiempo hará ostensible al bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes, Señor de los Señores, el único Dios que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto nunca ningún ser humano ni podrá verlo. A Dios nunca lo ha visto nadie, dice. Esa visibilidad de Jesucristo muerto bajo Poncio Pilato es la visibilidad única de lo que Dios es. Hay que ver eso para conocer lo que Dios es, porque directamente a Dios no lo ha visto nunca nadie. Y por eso el texto al que alude aquí también 1 Timoteo es el texto del prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, en que dice, a Dios nunca lo ha visto nadie, dice ahí Juan también, igual que aquí, ¿no? A Dios nunca lo ha visto nadie, pero el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, colpos, seno, el que está en la intimidad más profunda de ese Padre-Madre, el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Quien ha visto al crucificado bajo Poncio Pilato, ha visto lo que Dios es. Nos muestra cuál es el seno del Padre, la intimidad de Dios. Que Dios se revela en lo que significa ese crucificado, que no es masoquismo divino, sino que es misericordia divina. Dios asume personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, solidario en el mal donde más duele, misericordioso. Por eso Juan 8:28, en texto que hemos citado muchas veces, dirá, cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, ¿no?, el crucificado, ese tema verificado historiográficamente, como a lo cual alude aquí Pablo, ¿no?, bajo Poncio Pilato, cuando levantan así al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy. E identifica el tetragrama sagrado, el nombre del indecible e inefable Dios, ¿no?, a quien nunca ha visto a nadie, lo identifica con la visibilidad del crucificado. Quien se conmueve por ese crucificado o por los crucificados que hay en la historia, se conmueve por lo que Dios es, está en la onda de lo que Dios es, en la onda de la misericordia, de la compasión, ¿ya? Esa palabra que aparece aquí, ¿no?, el contraste del profeta Amós que vimos antes, ¿no?, estos se dedican a una seguridad fundada en la riqueza y son ajenos a la compasión, como el festín del rey de Inglaterra con Trump, ¿no?, pasándolo bien en un tremendo festín, sin ninguna compasión por lo que está ocurriendo en sus narices ahí entre los gazatíes. Al contrario, apoyando, digamos, al ejército que hace imposible la vida de estos gazatíes. Esa tremenda barbaridad, contraria a toda compasión, ajena totalmente a lo que Dios es, ajeno a la misericordia. Eso marca la lectura importante del 1 Timoteo hoy, que culmina con el texto del Evangelio de Lucas, en que Jesús pone una parábola conocida como la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que pone Lucas al capítulo 16, ¿no?, que pone un nombre que no sale en el texto. La palabra Epulón viene de un texto griego que significa también, venía de un significado de una fiesta religiosa, digamos, para celebrar un gran acontecimiento, ¿no? Entonces celebraban en forma ostentosa, digamos, y ahí viene el concepto peyorativo del Epulón, aplicado aquí a este personaje, ¿no? Un rico que lo pasaba muy bien, simplemente, ajeno totalmente a la miseria de la gente, sin ninguna compasión. Pone ahí un tema interesante también Lucas,
dice que estaba por un lado el rico banqueteándose y en la puerta suya, ahí sentado, estaba un pobre, le pone el nombre Lázaro. Probablemente Lucas alude a un nombre que en el Evangelio de Juan se vincula a un gran amigo de Jesús, el hermano de Marta y María, Lázaro, ¿no? A quien resucitó, ¿ya? Y por eso aquí aparece en la parábola como el que resucita. Este pobre Lázaro también resucita. Hay una analogía de por qué se puso ese nombre a este mísero que estaba en la puerta del rico Epulón, ¿no? Y entonces estaba en la puerta ahí, el rico Epulón banqueteándose, y el otro ahí no podía ni comer las migajas que caían de la mesa del Señor. En cambio había unos perros, dice, que le lamían las heridas. Y pone ahí como los perros, que no tienen conciencia, se rigen por el instinto de supervivencia, de la selva, ¿no? De la naturaleza, y sin embargo, a pesar de ese instinto, le lamían las heridas. Actuaban como si fuera con misericordia, cosa que no hacía el Epulón, que tenía conciencia y podía decidir en esa línea, corrigiendo la naturaleza instintiva. Aquí los mismos regidos solo por la naturaleza instintiva, esos perros eran capaces de lamerle, de tener compasión por ese mísero, ¿ya? En cambio él, y entonces viene el contraste, lo describe en forma muy notable Lucas, dice, murió el rico y lo enterraron, pone así, ¿no? Murió el pobre Lázaro y fue acogido en el seno de Abraham por los ángeles, etc. Y pone una diferencia enorme en la inversión a futuro, en el acto eterno, ¿no? En el acto eterno divino. Y en ese contraste entre lo que es Dios, la misericordia propia de Dios, y lo que es el mundo cuando no corrige por su conciencia o no se deja llevar por el correctivo de la compasión, como hacían los mismos perros, en contraste, según la parábola, ¿no? Entonces, en ese contexto hay un diálogo increíble, ¿no? En que Lázaro está en el seno de Abraham y el Epulón, que está en el Sheol, ¿no? Ve a su antiguo vecino, que lo conocía, y dice, mira, yo, padre Abraham, conozco a este, si lo tenía en mi puerta, no le daba boleto, pero ahí lo tenía. Dice, déjale que me dé un poquito de agüita. Y Abraham le dice, bueno, hay un abismo aquí, ya llegaste tarde. Y entonces el otro se pone como compasivo con sus parientes. Y que no me sirve para mí, le dice, ¿por qué no lo mandas, no lo resucitas a Lázaro, ¿no? A ese Lázaro, y lo mandas a mis hermanos para que reaccionen ante ese resucitado que se les aparece, que reaccionen y no vengan ellos a parar a este lugar de tormento. Se pone compasivo con sus hermanos, que no vengan ellos aquí. ¿Y qué le responde a Abraham? Bueno, mira, tienen a Moisés y a los profetas. Y uno dice, bueno, dice, pero si Moisés y a los profetas, ¿qué es eso? Pero su muerto resucita, el gran milagro y la moraleja tremenda de Jesús. Pues si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni que un muerto resucite sirve de nada, no le van a dar. Es decir, si no abren la conciencia a lo que significa como interpelación de la libertad lo que ocurre, no sirven de nada los milagros. Y Jesús relativiza el milagro más importante, la resurrección de un muerto. No seamos milagreros. Los milagros no sirven de nada si no se abre la conciencia a lo que Dios es en la visibilidad de Jesús. A Dios nunca lo ha visto nadie. Y en los milagros tampoco. Por eso el Evangelio de Juan, el más elaborado, y en Lucas está esta perspectiva, ¿no? Pero en Juan es mucho más radical. Juan ya no habla de milagros nunca. Según Juan, Jesús no hizo milagros, hizo signos, semella. No usa la palabra zaumastos, milagrera, ¿no? Maravillas, ¿no? Sino que hizo signos. Por tanto, hay milagros donde hay conciencia que se abre a lo que algo significa. Y entonces ahí lo que le dice, si no abren la conciencia a lo que el milagro significa, no sirven de nada búsquedas de apoteosis milagreras, ¿ya? Mateo 25, por ejemplo, como parábola final,
cuál es el milagro que habrá valido la pena, ¿qué pone? Tomaste, abriste la conciencia a uno que andaba desnudo y lo vestiste, que estaba en la cárcel y no te corriste, tenía hambre y le diste de comer, tenía sed y le diste de beber, era inmigrante y lo acogiste, para adentro. No pides si viste alguna salida del sol especial, alguna cosa rara de la naturaleza, si viste un milagro, algo que te... No, eso es relativizado, no es criterio para nada. Si hay la apertura de que es el llamado a la compasión lo que vale, lo que da sintonía con lo que Dios es, ahí estás abierto al milagro, ahí está el milagro. Si no, te lo farreaste, por apoteosis que sea, por grandeza que aparezca ahí. No es el poder maravilloso lo que es el criterio. A Dios nunca lo ha visto nadie. Los apoteosis de poder no son visión de Dios. A Dios nunca lo ha visto ni lo verá nadie. Si descubrimos, abrimos los ojos a lo que significa ese crucificado, como revelación de que Dios es solidario con las víctimas, y eso te dejas interpelar a ser solidario con las víctimas, ahí está el verdadero milagro. Solo ahí está el verdadero milagro. Todos los demás milagrerías valen en relación a ese significado. Si no, no valen. No valen. Y tienen el peligro de usar a Dios por vanidad, de usar milagros en función de intereses egocéntricos de poder. Es el riesgo enorme de cierto mal uso de la milagrería, ¿ya? Y es un tema, la teología del milagro es otra, es teología de la misericordia, no del poder. Bien, todo esto son elementos que ayudan a reflexionar en el contexto actual que nos llama a cambiar el criterio de lo que vale la pena, de lo que hay que abrir la conciencia a la compasión, no a ratificar poderes, sino a corregir el poder por la solidaridad compasiva. Ojalá nos sirva. Que estén bien. Nos vemos, nos seguimos viendo, si Dios quiere.